Si tú eres como yo, es posible que te formaste en una iglesia donde enseñaban que si tú no servías dentro de la iglesia local, en esas cuatro paredes, en ese ministerio, tú no estabas sirviendo a Dios. Es muy posible que todos los días de la semana tú estabas envuelto en algo en la iglesia para demostrar que tú sí querías servir a Dios, que eras un siervo o una sierva de Dios. Y quizás estás en una situación ahora mismo donde ya no estás sirviendo o no estás sirviendo tanto. Quizás de los 5 días, 4 días que antes servía, ahora solamente estás sirviendo un día a la semana porque se han presentado situaciones en tu vida donde ya no puedes darle ese tiempo a la iglesia local. Y quizás te están haciendo sentir culpable. Quizás te sientes mal. Quizás sientes que ya no eres merecedor o merecedora del amor de Dios. Hola, mi nombre es José Díaz y hoy yo quiero hablar contigo sobre algo que yo sé que para muchas personas es un tema difícil de aceptar. Y es que mi servicio a Dios no depende de lo que yo hago dentro de las cuatro paredes de la iglesia y por ende no debo sentirme culpable o no debo sentirme que estoy decepcionando a Dios porque simplemente no puedo llegar a ejercer una función en particular todos los días de la semana. ¿Por qué digo eso? Porque es muy posible que ahora mismo en tu vida no lo puedas hacer. Quizás en un tiempo lo pudiste hacer, pudiste dedicarte y estar ahí de domingo a domingo en la oración, en los ensayos, en la limpieza, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de damas, en los grupos pequeños. Cada servicio que se hacía en la semana. Y quizás ahora no, quizás ahora tienes hijos, quizás tienes que trabajar, quizás tienes muchas deudas y tienes que tomar otro trabajo. Quizás ha pasado una desgracia en tu vida personal, en tu familia, y no puedes hacerlo. Y tuviste que dejar ciertas responsabilidades. Hoy yo no vengo a juzgarte, porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo también he estado en esa misma situación, donde antes yo fui pastor por 15 años y por mucho tiempo no he ejercido nada en la iglesia local. Entonces, yo puedo entender que una persona se sienta culpable, mal, delante de Dios, de que uno está decepcionando a Dios, que ya Dios no ama a uno, porque uno no está haciendo ciertas cosas. Pero la realidad es que Dios no me ama a mí por lo que yo hago por Él en el contexto de una iglesia local. Y con esto no estoy diciendo que no debemos servir. Lo que estoy diciendo es que hay que entender claramente la diferencia entre ser amado por Dios, ser hijo de Dios y el trabajo que hacemos en la iglesia para Dios y para nuestros hermanos. Y en ningún momento la Biblia me enseña a mí que Dios me ama a mí basado en mis funciones dentro de la iglesia local. Lo que sí me enseña es que yo soy parte del cuerpo y debo servir a mis hermanos. Claro que sí, los debo servir de cualquier manera que yo puedo. Pero no hay una condición. No dice, y si no lo haces, o si no lo haces tantos días a la semana, el amor de Dios ya no está contigo. No. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces entramos en situaciones donde nosotros estamos pensando cosas que no provienen de Dios. Y no estamos hablando de vivir una vida desordenada delante de Dios. No, estamos simplemente hablando con personas quizás como tú, que ya no estás ejerciendo
una función en la iglesia como antes lo hacía y hoy estás dudando si Dios te ama, si sirves para Dios. Ya no estoy sirviendo en la iglesia, ¿sirvo para Dios? Qué triste que tenemos que preguntarnos algo así, porque la gracia de Dios no depende de mi servicio. Imagínate, Cristo murió por nosotros porque Él nos amó primero a nosotros. Hoy, en respuesta al amor de Dios, nosotros debemos obedecerlo y también ejercer funciones, servicios dentro del cuerpo para ayudar a nuestros hermanos. Pero estamos hablando hoy específicamente con esas personas que se sienten que están desahuciados, que ya Dios está decepcionado con ustedes porque no estás abriendo la iglesia los domingos, porque no estás cocinando los domingos para la venta pro templo. No, hermanos, no debemos sentir que Dios no nos ama porque no estamos haciendo algo de esa magnitud. Y es más, hoy yo te quiero hacer unas preguntas que debes considerar para cambiar esa perspectiva que puedes tener y ver si puedes salir de ese pensamiento erróneo que si Dios nos ama, si hemos decepcionado a Dios porque simplemente no estoy ejerciendo una función. No sé por qué lo dejaste. No sé por qué no estás trabajando en la iglesia. Eso solamente lo sabes tú y Dios. Pero aquí hay algunas preguntas para ayudarte a ver si podemos cambiar esa perspectiva en esta situación que te encuentras. Lo primero es, ¿por qué dejaste el cargo? ¿Por qué no estás funcionando en ese cargo, en esa posición? ¿Por qué dejaste tus responsabilidades? ¿Cuál fue la causa? Porque si hay una razón legítima donde tuviste que dejarlo por un tiempo porque tenías que dedicarte a otro asunto en tu vida que era muy necesario, quizás tienes hijos, quizás tus hijos estaban en peligro en la escuela de fracasar en sus clases y tenías que dedicarle tiempo a ello. Quizás estaba pasando por una situación económica difícil y tuviste que buscar otro trabajo. Quizás tus hijos están creciendo y están envueltos en actividades en la iglesia y ya no puedes cumplir con ciertas responsabilidades. ¿Por qué dejaste el cargo? ¿Lo dejaste porque estaba enemistado con el pastor? ¿Porque no estaba de acuerdo con lo que dijo la hermana tal? ¿Porque no te gustó cómo el hermano tal te respondió el domingo pasado y por eso dejaste todo? ¿Lo dejaste porque prefieres deleitarte en tus pecados íntimos y secretos y no quieres arrepentirte y cambiar y entonces mejor dejar las cosas de la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual has dejado el cargo? Entonces, cuando nosotros entramos a esa realidad, nos damos cuenta si lo que nosotros hemos decidido, Dios puede agradarse y decir, ok, bien, estás siendo responsable con tu tiempo, con tu finanza, con lo que tú tienes en tus manos. O diría Dios, por eso, ¿en serio? ¿Por eso tú dejaste de ejercer lo que yo te puse en las manos? Entonces, preguntémonos, seamos sinceros, examinémonos y evaluemos el por qué dejamos de funcionar en esa posición o esa responsabilidad en la iglesia. Segundo, ¿amabas lo que hacías? ¿Sabe que hay personas que hacen las cosas en la iglesia porque no había nadie más para hacerlo? Simplemente porque no había nadie más para encargarse de los niños y me pusieron a mí y yo dije, bueno, aquí estoy. A mí no me gustan los niños, pero voy a trabajar con los niños. Y todos los domingos salían los niños llorando, buscando a su mamá y su papá porque
Algo hiciste que incomodó a ese muchachito o esa muchachita. Entonces, a veces nosotros estamos haciendo cosas en la iglesia que Dios no nos llamó a hacer. Simplemente lo hicimos para ayudar, para quedar bien con los pastores, para quedar bien con los miembros, para que la gente nos vea haciendo algo. Eso no es una razón para hacer algo en la iglesia. Si hay una necesidad y yo quiero llenar esa necesidad por un tiempo en lo que aparece alguien o en lo que se entrena a otra persona, está bien, ayudemos. Ayudemos. Yo fui pastor por 15 años. Yo tuve que hacer de todo en la iglesia. Llegó un momento donde yo hice de todo en la iglesia. Limpiar, arreglar las sillas, sacar los equipos de música, predicar, enseñar, aconsejar, planificar eventos, pagar la renta, llevar el cheque de la renta al dueño. Tuve también que preparar los eventos con decoraciones. O sea, yo tuve que hacer de todo. Montamos los equipos de sonido, de video, de audio, todo. Hasta ayudé a diseñar los lugares donde nosotros íbamos a entrar en la iglesia. Estábamos rentando unos lugares y yo tuve que ayudar a planificar y demostrarle. Aquí va a ir el santuario, aquí va la clase de los niños, aquí va la cocina. De todo. Y bueno, se hace lo que hay que hacer. Si no hay más nadie para hacerlo, uno lo tiene que hacer. Pero el problema con eso es que si uno no ama lo que uno está haciendo, uno puede desgastarse más rápido. Y si no estamos haciendo las cosas donde estamos apasionados, pues entonces podemos perder la motivación para hacer esas cosas. Entonces, antes de latigarte y darte y así, ¿verdad? Latigarte y decir lo malo que eres porque ya no está funcionando, pregúntate si lo que estabas haciendo te gustaba. Y dile al pastor, pastor, lo siento mucho. Cuando yo empecé esto, yo tenía una idea diferente, pero yo estoy viendo que esto no es para mí. A veces uno no habla, uno no comunica las cosas. A veces uno cree que la gente, Dios les revela todo al pastor, entonces que Dios les revele que yo no soy la persona indicada para eso. ¿Para qué? Si tienes una boca y puedes decirle tú al pastor, díselo tú, siéntate con el pastor. Pastor, yo no sirvo para abrirle la puerta a la gente en la iglesia. Porque yo siempre tengo una cara amargada. Yo llego a la iglesia muy temprano los domingos y en la mañana yo no funciono bien. Entonces entra alguien en la iglesia y me ve la cara y no quiere regresar. Y dice, y esta iglesia es tan amarga y antipática. Y no es porque yo quiero ser así, pastor, es que mi cara es así. Entonces, por favor, sácame de la puerta, sácame de ser ujier. Mejor ponme atrás en el sonido. Yo manejo la cámara, no tengo problema porque ahí nadie me ve. Hermanos, mejor hablemos las cosas. Mejor hablemos las cosas y evitamos malos entendidos. Evitamos malos entendidos. Entonces, cuando nosotros consideramos por qué no estamos funcionando en una área de la iglesia, deberíamos preguntarnos si hoy dejamos eso, si hoy no estamos funcionando en eso, ¿qué es lo que necesito hoy en mi vida que está reemplazando eso que yo estaba haciendo antes? Si yo le estaba dedicando 5 horas a la iglesia en la semana, 10 horas al servicio en la iglesia durante la semana, y ahora solamente le puedo dedicar 2 horas, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida hoy que está ocupando esas 8 horas que antes le dedicaba al servicio? Si nosotros no tenemos claridad, nunca vamos a entender qué es lo que necesitamos en nuestra vida hoy para poder salir de esa situación, ¿verdad? Y hacer una transición a la próxima etapa de nuestra vida.
¿Qué tengo que cumplir hoy en este momento de mi vida para poder salir de ahí y llegar entonces al próximo nivel? Y quizás en el próximo nivel puedas regresar al servicio. Quizás lo que necesita es descanso. ¿Sabía que mucha gente está envuelta en la iglesia y están como automáticamente todos los días, todas las semanas ahí? Trabajan en su trabajo regular, tienen su familia, atienden las necesidades de la casa, los hijos, el cónyuge, y entonces va a la iglesia, hace las cosas y está como ejerciendo las cosas, haciendo las cosas de una manera automática y no ha tomado un momento para descansar o para pensar si estoy bien. Si estoy bien. A veces no estamos bien. A veces estamos heridos. A veces estamos confundidos. A veces estamos pasando por situaciones difíciles en el trabajo, en la casa. Y nosotros usamos la iglesia como una escapatoria. Oh, es que Dios me da la paz. Dios. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de la obra, estamos hablando del trabajo. A veces utilizamos el trabajo en la iglesia, las responsabilidades de la iglesia para escaparnos de nuestra realidad en la casa, en el trabajo. La iglesia, las funciones en la iglesia no se debe usar como una escapatoria. Es nuestro servicio a Dios, es nuestro servicio a nuestros hermanos. Se debe hacer con un corazón puro. Se debe hacer con amor. No como una excusa para no ver a mi esposa. No como una excusa para no ver a mis hijos. No como una excusa para decirle al jefe que no puedo trabajar, que tengo muchas cosas que hacer en la iglesia. No. Entonces, en este momento que no estás sirviendo, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un descanso. Necesitas tiempo para ti, para reevaluar tu vida, para examinar lo que has hecho en los últimos 5, 10, 15, 20 años de tu vida y ver qué vas a hacer en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces hazlo. Hazlo. Pero sé claro. Sé claro contigo mismo. Sé claro con tu familia. Sé claro con los pastores. Sé claro con los otros líderes. Sé vulnerable. Habla las cosas. Dile al pastor. Explícale lo que está sucediendo. Y si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que realmente entiende la importancia de tu salud mental, de tu paz y de la paz de tu familia, te va a aconsejar a lo que puedes hacer durante ese tiempo. Y te va a dar la libertad de no preocuparte por trabajar en esa función, por esas responsabilidades en este momento. Pero no puedes tener temor, porque al final todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Entonces, ¿a quién estamos engañando si estamos haciendo las cosas de mala gana o con las intenciones incorrectas? ¿A quién estamos engañando? Al hombre, pero a Dios no. Entonces, si la Biblia me dice a mí que todo lo que yo hago lo debo hacer para Dios, debo ser honesto con Dios y ser honesto con el hombre. Entonces, ¿qué necesitas en este momento de tu vida? Y la última pregunta que te puedes hacer va relacionado con esto es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Quizás no está funcionando en la iglesia porque estás espiritualmente débil, cansado. Quizás te has dejado afectar tanto por las cosas de la vida que ya ni sabes por qué vas a la iglesia. Si te sientes así, no es un momento para sentirte avergonzado, es un momento para ir ante Dios. Es un momento para decir, wow,
sí, estoy mal. Ya yo no oro, no tengo tiempo personal con Dios. Quizás esa es tu situación, no sé. Pero antes de sentirte culpable porque no estás trabajando en la iglesia, hay que preguntarse si uno realmente está bien delante de Dios, porque ¿de qué sirve trabajar 60 horas en la iglesia si Dios no está aceptando nuestro servicio como un olor fragante delante de su presencia? Entonces, ¿cómo está tu fe? Hoy es un día entonces para analizar por qué estoy en esta situación. ¿Estoy haciendo lo que me gusta o no? ¿Cuál es la razón por la cual dejé de hacer lo que estoy haciendo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Entonces, antes de preguntarte si Dios te ama, si sirves para Dios, si estás mal o estás en pecado por no ejercer una función, mejor pregúntate. Haz un examen, un autoexamen y pregúntate, ¿dónde estoy yo hoy? Muchas personas están desgastados en la iglesia. Están como roboces. Toda la semana hacen lo mismo y ni sabe por qué lo hacen. Lo hacen porque tienen que cumplir. Pero ya salgamos de eso. Y si te sientes así, es un momento para reflexionar dónde estás hoy. ¿Cuál es tu situación hoy? Entonces examina tu corazón. Examínalo y busca la raíz del conflicto que tienes. ¿Por qué te sientes como te sientes? Y habla con tu pastor, con líderes maduros. Cuéntale cómo te sientes, explícale tu situación. Habla con tu familia. Quizás tu esposo o tu esposa se siente igual que tú. Si no están envueltos todos, quizás sea un tiempo para que todos se envuelvan en la iglesia. Y si tú eres el único o la única que está envuelta y todos los demás están en su casa y hay peleas constantes, conflictos, no le atribuyas eso necesariamente al diablo. Ay, el diablo me tiene así porque como yo estoy sirviendo en la iglesia, claro que mi esposo se va a oponer, mi esposa se va a oponer, mis hijos se van a rebelar. Claro que sí, porque yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Entonces siempre es culpa del diablo. Entonces, si yo estoy de lunes a viernes en la iglesia, todas las noches, después que salgo del trabajo, veo a mis hijos por 15 minutos antes de yo salir corriendo, no los veo cuando regreso, porque ya están durmiendo. Y después el sábado los veo solamente para regañarlos y para decirles que el cuarto está sucio, que limpien esto, que hagan lo otro. No se van a rebelar. No se van a sentir mal. Mi esposo o mi esposa, si yo no le estoy dedicando tiempo, tampoco se van a molestar. No, claro que no, eso es culpa del diablo. No. No usemos la iglesia como una escapatoria de nuestros problemas. Nosotros no podemos engañar a Dios. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Así que usa este tiempo para pensar, para reflexionar, para buscar dirección, tanto de Dios como de tus líderes y de tu familia, y hablar y llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Porque Dios te ama, aunque tú no sirvas en la iglesia todo el tiempo que tú quisieras servir. Hay otras responsabilidades que Dios quizás te ha dado y Él también quiere que tú lo glorifiques a Él a través de cómo tú manejas esas otras cosas, incluyendo tu familia. Así que espero que esto te sirva para algo, reflexiona y espero que Dios te dé paz y dirección. Te veo aquí la próxima vez.